operación y el desplazamiento controlado a través del aire de las aeronaves. La aviación se divide en dos partes, en la aviación general y la aviación comercial. Bueno, la aviación general se refiere a todos los vuelos que no están comprendidos en la aviación comercial. Y los vuelos de aviación general van desde los planeadores ultraligeros hasta los vuelos de cargueros de itinerario no regular. La aviación comercial es una actividad que hacen las empresas aéreas, ya sean grandes o pequeñas, que se dedican al transporte aéreo de mercancías o pasajeros de una manera regular, y esta es con un itinerario. Ahora a continuación sigue mi compañero Alexis. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Yo les voy a comentar acerca de la evolución del vuelo y de la aviación. Bueno, como bien sabemos, Leonardo da Vinci fue el primer precursor del vuelo del hombre. Él fue el que diseñó los primeros bocetos, o tiene algunos bosquejos de diseño de aeronaves que no se llevaron a la fabricación como tal, a la realidad, pero que quedan para la historia. Tenemos también la invención del planeador, que era de 1799 por George Lee. Tenemos también a Otto Lilienthal, que es conocido como el hombre pájaro. Él también diseñó un planeador y bueno, lo que hacía era subir hasta lo más alto de las montañas y lanzarse hacia el vacío. Él lo que hacía era planear y bueno, realizó alrededor de 2000 saltos antes de perder la vida. Este hombre pues fue importantísimo para el auge de la aviación. Y bueno, tenemos también el primer vuelo de la historia del hombre, que fue el 14 de agosto de 1901 por Gustav Whitehead, aunque hay discrepancias si fue Whitehead o los hermanos Wright quien lo hicieron primero. Los hermanos Wright lo llevaron a cabo su hazaña el 16 de diciembre de 1903, poco más de 2 años después que Whitehead. También tenemos a Alberto Santos, un brasileño que radicaba en Francia. Él hizo su primer vuelo el 13 de septiembre de 1906 con su avión llamado el 14 bis. También tenemos a Louis Blériot, que es conocido por realizar la gran hazaña de cruzar el Canal de la Mancha a bordo de su Blériot 11, esto en el año de 1908. Para el año de 1909 se abre el primer servicio internacional de pasajeros y con ello se inaugura la ruta entre París y Bruselas. Para la Primera Guerra Mundial se profesionalizó la producción aeronáutica y nació una industria poderosa. Esto fue reemplazo de algunos materiales como la madera y la tela, bueno, que se reemplazaron por el acero. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Para 1940 vemos el bombardero pesado de largo alcance, el B-29. Para el año de 1947, el Bell X-1 también hace historia, ya que realizó el primer vuelo supersónico de la historia el 14 de octubre de dicho año. También tenemos el DC-3, que es el avión que revolucionó el transporte de pasajeros en los años 30 y 40. Actualmente aún quedan unidades de este tipo, DC-3, en activo. Tenemos el Boeing 747, realizó su primer vuelo comercial en 1969 y fue el primer avión de fuselaje ancho. Tenemos también el muy conocido Concorde, que realizó su primer vuelo en Toulouse, Francia, el 2 de marzo. Tenemos por otro lado también el Boeing 777, este ya es un poco más reciente, y bueno, es el bimotor más grande del mundo, el primer avión comercial con diseño asistido por computadora y fue lanzado en 1994. Por su atención, gracias. ¿Terminaron, jóvenes? Está perfecto. Entonces vamos con el equipo 2. Adelante. Sí, perfecto. ¿Ya se ve mi pantalla, disculpen? Ya se ve y te escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, Permítame. ¿qué tal? Sí. Permítame. Es que... Ya. Ok, gracias. ¿Qué tal, compañeros y profesor? Les vamos... ¿No se ve, profe? ¿O no se ve? Sí, se Ya se ve. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de organismos internacionales de aviación. Mi compañera Brenda Abigail, Jessica Guadalupe y un servidor.
Siguiente, por favor. Los organismos internacionales, pues primero vamos a tratar de definir qué es un organismo internacional, y estos se pueden definir como asociaciones que se encuentran en todo el mundo, y pues su propósito es meramente poder, digamos, ayudar o generar un bien a la población de manera en el sector económico, social y hasta en la salud. Estos sirven también como intermediarios, y pues cooperan mutuamente para mantener acuerdos, digamos, de paz, digamos, de comercio, seguridad entre diferentes naciones. Ya entrando un poco más específicamente a los organismos internacionales de aviación, pues podemos encontrar el principal o el más destacable de ellos, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. También tenemos otros que a lo mejor no fungen de manera internacional, pero sí tienen de alguna manera reconocimiento, pues digamos, a nivel internacional. En este caso, la Conferencia Europea de Aviación Civil, SEAC, Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC, y organismos regionales como el ILF, IFALPA, IATA, ASI y AF. La siguiente. La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, es un organismo especializado con vínculos con vínculo directamente con la organización, con la ONU, perdón, y se creó con la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, mediante un acuerdo que establece lo siguiente, y cito: todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio, y establece que ningún servicio aéreo internacional no programado puede operar dentro de un territorio de un Estado contratante sin su consentimiento previo. Igual establece normas, métodos recomendados para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional, y pues también fomenta un sistema de aviación civil global que funcione de manera permanente y uniforme con la máxima eficiencia y en condiciones óptimas de seguridad. En la siguiente. Sus objetivos de esta organización, de manera resumida o escueta, es mejorar la seguridad de la aviación civil mundial, fomentar el desarrollo de un sistema de aviación civil económicamente viable, reducir al mínimo los efectos ambientales negativos de las actividades de aviación. Siguiente. Aquí igual, de manera, digamos, simplificada, tengo un organigrama de lo que es esta organización, que la encabeza la Asamblea Periódica. Posterior a ello viene lo que es un consejo permanente que está integrado por una comisión de navegación aérea, comité de transporte aéreo, comité jurídico de representación por estado, el comité de finanzas, comité de asistencias, y de cada una de estas, digamos, comités derivan las direcciones, como es la dirección de navegación aérea, dirección de transporte, dirección jurídica, dirección de finanzas y la dirección de asistencias. Siguiente. Adri, cállate. Adelante. Hola, gracias María. Hola, buenas tardes compañeros y maestros. Mi nombre es Abigail y yo les voy a hablar sobre la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, que es la CLAC. Este es un organismo internacional de carácter consultivo. Quiere decir que sus conclusiones, recomendaciones y resoluciones están sujetas a la aprobación de cada uno de sus Estados miembros. Esta tiene como objetivo principal proveer a las autoridades de aviación civil una estructura adecuada dentro de la cual puedan discutir y planearse todas las medidas requeridas para la cooperación y coordinación de las actividades de aviación civil. Se fundó, se coordinó en diciembre de 1973 en México. Esto fue gracias a una junta que se hicieron de los directores de aviación, con la ayuda de las oficinas regionales de la OASI en México, también cooperaron la oficina de Lima,
elaboraron una propuesta, se dio a conocer, se aprobó. Está compuesta por la Asamblea, Comité Ejecutivo y la Secretaría. La Asamblea está formada por los representantes de los Estados miembros y celebra reuniones ordinarias por lo menos una vez cada 2 años. El Comité Ejecutivo está formado por el presidente y los vicepresidentes electos por la Asamblea. Esta administrará, coordinará y dirigirá el programa de trabajo establecido por la Asamblea, pudiendo formar comités y grupos de trabajo o de expertos. Y la Secretaría, esta será organizada por el Comité Ejecutivo de acuerdo con las normas e instrucciones dadas por las asambleas. Tienen 2 minutos. Adelante. Bueno, como último dato, se le corresponde a México ser el país depositario del Tratado Multilateral, que es el que mencioné, y la CREA que tiene relaciones muy estrechas con la OASI. La que compañía. Bueno, yo le voy a hablar sobre los organismos gremiales, los 4 principales, que sería la IFALPA. Esta organización es sin fin de lucro y representa a 100,000 pilotos en más de 100 países. Es pues la voz mundial de los pilotos. Esta se creó se fundó junto a la OASI. Y pues tiene ese fin, dar el más alto nivel de seguridad y representar a los pilotos. La IATA es la Asociación de Transporte Internacional. Se perdió tu voz. ¿Ya se escucha bien? La IATA es la Asociación de Transporte Internacional. Esta tiene como finalidad pues empezar a ver las asociaciones comerciales entre países para así facilitar y verificar todos los envíos o comercios y también crear pues planes para que no haya ningún problema en estas transportaciones y pues no vaya a afectar al nivel socioeconómico. La siguiente es la ASI, que significa Consejo Internacional de Aeropuertos. Esta pues se encarga está citada en Montreal. Se encarga y es igual una organización sin fines de lucro. Promueve los objetivos o los intereses de los aeropuertos y pues fomenta la excelencia en su gestión, en su administración, para que den un buen servicio. Y la última es la Federación Aeronáutica Internacional. Esta federación es francesa y es un organismo que se dedica a dar mantenimiento a las normas y a todos los equipos aeronáuticos que se encuentran en los mismos establecimientos. Bueno, pues sería todo de mi parte. Muy bien, seguimos con el equipo número 3. Adelante, por favor. Aquí está. Estamos compartiendo, maestro. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ya se ve y te escuchas, adelante. Perfecto. Pues el equipo 3 les vamos a exponer sobre los organismos nacionales de aviación, que están el nombre de los integrantes y comenzamos. Perdón por callarte. Muy bien, de forma general, el organigrama de este sistema, se compone de la siguiente forma. Tenemos 20 direcciones, en donde ya incluye la dirección general. Esta se subdivide en 30 subdirecciones, 64 departamentos, 10 comandancias y 80 inspectores. Ahorita vamos a dar una explicación de cada uno de los organismos para que se comprenda mejor. Agencia Federal de Aviación Civil, o la AFAC, se ubica en la Ciudad de México. Su principal función es asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable y que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos. ¿Cómo hace esto? Esto lo hace administrando, coordinando, vigilando, operando, controlando la prestación de servicios de transporte aéreo nacional e internacional, aeroportuarios, complementarios y comerciales. Obviamente esta está ligada a la SCT. Entre sus funciones en la nueva agencia está la de promover el Secretaría de Comunicaciones y Transporte,
las políticas y programas en materia de aviación civil y aeroportuaria, así como ejercer las actividades necesarias para llevar estas actividades a cabo. ¿Puedes cambiar, por favor, compañero? Que mi nombre es Víctor Hernández. Tenemos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, que tiene origen funcional en la Secretaría del Estado y de Derecho de Relaciones Exteriores e Interiores, establecida el 8 de noviembre de 1821. En el año 1959, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se dividió y así se dio origen a la que hoy llamamos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encarga de promover los sistemas de transporte y comunicaciones. Se encarga de que sean seguros, eficientes y competitivos a través del fortalecimiento del marco jurídico, o sea, las normas y las leyes que aplican en ellos. Se encarga de definir las políticas públicas y también el diseño de estrategias que contribuyan para que crezca de manera sostenida económicamente y en el desarrollo social equilibrado del país. Se encarga también de ampliar la cobertura y de hacer que los servicios sean accesibles. La Dirección General de Aeronáutica Civil. Ay, te cambiaste. Ok, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la DGAC, es la Autoridad de Aeronáutica Nacional, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Su función principal es gestionar, regular todo lo que tiene que ver en materia de tránsito aéreo o de aeroportuario en territorio nacional. Se coordina autoridades aeronáuticas de carácter mundial. Su principal misión es asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable y que contribuya también al bienestar social. Luego tenemos Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA. Es un organismo descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un organismo dependiente de gobierno. Tiene hasta cierto punto facultades autónomas y competencias autónomas. Se fundó en 1965 con personalidad jurídica y patrimonios propios. Es el último acuerdo del 22 de agosto. Administra, opera, conserva, explora y en su caso construye para mantener, ampliar y reconstruir por sí mismo o a través de terceros aeropuertos o aeródromos civiles nacionales. Luego tenemos la CNA, que son los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano. Es un órgano desconcentrado, ojo con esta palabra porque desconcentrado no es lo mismo que descentralizado. Desconcentrado quiere decir que sí es parte exterior de la Secretaría de Comunicaciones, pero depende del patrimonio de la misma. Está creado por decreto presidencial desde el 30 de noviembre del año 78. Se encarga de suministrar todos los servicios para la aviación nacional e internacional que transita en la jurisdicción mexicana. Tiene su antecedente con una empresa privada que se llamaba Aeronáutica Radio de México S.A., que se formaba con la aportación económica tanto de las líneas aéreas como las entidades interesadas en hacer una inversión en esta compañía. Tenemos los organismos gremiales. Ahí se pasó un poquito. Sí, continuamos con los organismos gremiales. Esas son instituciones que se van a relacionar con el sector aeronáutico, los aeroportuarios y vamos a mencionar las principales. Está lo que es la Cámara Nacional de Empresas Aerotransportes, que estas se van a encargar de promover y defender los intereses de la industria. Tenemos otro que destaca, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáuticos, que aquí su formación se va de acuerdo al artículo constitucional número 5. Está también, mencionamos también otro organismo que sería el de los pilotos, que son los encargados de realizar vuelos en aeronaves de ala fija y la rotativa, tanto como el sector comercial como el privado. Por último están los sobrecargos, que su principal función es auxiliar al comandante o al piloto que está a cargo de esta aeronave. Para concluir, tenemos los sistemas aeroportuarios, que se conforman por 2.200 aeropistas y están 64 aeropuertos, de las cuales se dividen en 11 estatales, están 3 particulares, 5 municipales y estos
Bueno, así que esa división son de los aeropuertos. Y finalmente los sistemas aeroportuarios son 4, que es el sureste, Pacífico, Centro Norte y el grupo de Ciudad de México. Y hemos finalizado. Muy bien. Seguimos con equipo número 4. Adelante. Claro que sí, profe. Sí. ¿Listo? ¿Se ve? Sí se ve y te escuchas. Adelante. Ok. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Guerrero León Daniel, Herrera González Alan Armando y Jiménez Correa Miriam Itzel. Les hablaremos del Grupo Aeroportuario del Sureste o el Grupo ASI. Bueno, yo les voy a empezar hablando un poco de su fundación. El Grupo Aeroportuario del Sureste es una compañía mexicana que se constituyó el 1 de abril de 1998 y su registro en la Bolsa Mexicana de Valores fue 2 años después, el 28 de septiembre. Sus principales actividades económicas es la administración, la operación, incluyendo la prestación de servicios aeroportuarios y comerciales, la construcción y explotación de aeródromos, los aeródromos civiles en términos de la ley de aeropuertos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los antecedentes con una línea de tiempo. Empezamos con el año 1997, que fue un año antes de su fundación. En este año, el gobierno federal mexicano comienza la privatización de la red aeroportuaria nacional. Luego seguimos con 1998, la ITA, que es una empresa de inversiones técnicas aeroportuarias. Más adelante les voy a explicar cómo se conformó esta empresa. Gana esta licitación para constituirse como socio estratégico del Grupo Azur y comienza la transferencia de tecnología y conocimientos expertos. En este mismo año, Azur inicia operaciones como empresa privada. Luego, en 1999, Azur inicia el primer proyecto grande de remodelación y ampliación en sus aeropuertos, comenzando por los aeropuertos que están en Cancún, Cozumel y Mérida. Luego, en el año 2000, se obtiene por primera vez el certificado de calidad ambiental emitida por las autoridades ambientales mexicanas. Bye. Siguiente, por favor. Gracias. Luego nos brincamos hasta el año 2003, que en este año se concluyó el primer quinquenio del Programa Maestro de Desarrollo con inversiones arriba del 9% de las que se habían planteado. Luego, en el año 2004, se incorpora Fernando Chico Pardo, que es un reconocido empresario mexicano al Grupo Azur, y se convierte en el accionista mayoritario del Grupo ICA con el porcentaje de 50% de sus acciones. Luego, en el año 2005, Azur se adhiere al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, comprometiéndose a actuar en el acuerdo con los 10 principios que promueven la responsabilidad social empresarial. En 2006, el aeropuerto de Cancún inaugura el primer sistema de revisión de equipaje totalmente automatizado en México. Y en 2007, el aeropuerto de Cancún inaugura la terminal número 3, con la que duplicaba la capacidad del aeropuerto para atender a pasajeros internacionales. Siguiente, por favor, gracias. En el año 2008, en todos los aeropuertos que incorporan este grupo, se alcanzó la cifra récord de 17.8 millones de pasajeros por año. Posteriormente, en el año 2009, el aeropuerto de Cancún inaugura su segunda pista de aterrizaje y se convierte en el único aeropuerto en México que era capaz de realizar aterrizajes y despliegues simultáneos para ese año. En 2010, Azur festeja sus primeros 10 años para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Luego nos brincamos al año 2012, donde el grupo corporativo de Galajafe, que era la subsidiaria de la empresa de transporte del grupo ADO, se convierte en accionista minoritario de ITA, por debajo del empresario Pardo, que ya les había comentado anteriormente. Y en el año 2013, en asociación con la empresa Highstar Capital, Azur obtiene la concesión para obtener el Aeropuerto Internacional de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico.
Pasando a lo que es la estructura de este grupo, tenemos lo que es la dirección general, a cargo de Adolfo Castro Rivas. La dirección general es básicamente el encargado de planificar, coordinar las estrategias y operaciones de la empresa, junto con los directivos, la junta directiva y los inversionistas, es quien toma las decisiones. Luego tenemos lo que es el director jurídico o gerente legal. Sus acciones son de gran impacto, ya que organiza cómo se desenvuelve esta organización dentro del mercado, cómo afronta los problemas y cómo se anticipa a los obstáculos del sector, haciendo uso de sus conocimientos legales. En otras palabras, se encarga de gestionar, coordinar y supervisar todos los aspectos legales de ASUR. Es el responsable de diseñar los métodos para la empresa, para que la empresa cumpla con todas las normativas jurídicas. Está el director de infraestructura y normativa. Básicamente es el responsable de ejecutar y evaluar los proyectos de desarrollo de infraestructura física y de apoyo a las actividades productivas y sociales de la organización. También es quien autoriza se encarga de ver que las normas se cumplan, las normas y las especificaciones se cumplan, entre otras cosas. Después está el director comercial, quien planifica, organiza y programa y es quien programa los programas especiales de ventas, comercialización, basados en el estado de ventas y en la evaluación del mercado. Fija las listas de precios, los porcentajes de descuento, las promociones de venta, los métodos de venta y los incentivos para los empleados. Después está lo que es el director del aeropuerto de Cancún, el cual es el más grande de este grupo, y el director de aeropuertos regionales. Cada aeropuerto tiene lo que va a ser su director general, adjunto de operaciones. De ahí se desprenden 3 subdirecciones, que son la subdirección de operación, subdirección de ingeniería y subdirección de seguridad. Tienen 2 minutos. En la cual surgen gerencias. Okay, para ahorrar más tiempo, pues la siguiente, por favor. Tenemos aquí en la primera imagen al director general Adolfo Castro Rivas, que es licenciado en contaduría. A su lado está el director comercial, Manuel Gutiérrez Sola, que es licenciado en administración de empresas con especialización en mercadotecnia. Después el director jurídico Claudio Góngora Morales, licenciado en Derecho. Abajo está el director del aeropuerto de Cancún, Carlos Trueba Hall, ingeniero bioquímico con diplomado en alta dirección, mercadotecnia estratégica y habilidades gerenciales. Tenemos al director de infraestructura y normativa, que es Alejandro Pantoja López, egresado del IPN, ingeniero civil. Y por último, el director de aeropuertos regionales, Héctor Navarrete Muñoz, licenciado en economía. Bien. Bueno, les voy a hacer un poco breve lo de la privatización. Ernesto Zedillo, en el año 1995, reforma la Constitución para privatizar la parte de ferrocarriles y aeropuertos en México. En 1998 se abre la licitación y la concesión la gana principalmente un grupo formado por Privasa y un grupo aeroportuario en Copenhague. Este grupo aeroportuario, bueno, estos dos tienen el 15% de las acciones y formaron ITA, el otro 85% quedó a manos del gobierno en México y está en la Bolsa Mexicana de Valores. Al siguiente. Ok, y ya para terminar la exposición, el grupo aeroportuario del sureste está conformado por 10 aeropuertos, que son Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz, Villahermosa y San Juan en Puerto Rico. De los que corresponden a México está la tabla de estadísticas de los aeropuertos ASUR.
De lo importante que hay que ver en esta tabla, más que los pasajeros y las operaciones, es que, como lo dijo mi compañero Alan, que en el 2008 el aeropuerto de Cancún duplicó su capacidad para recibir los pasajeros y se ve reflejado en las estadísticas, ya que en el 1999 recibía de a 6 millones de pasajeros y al 2012 pasó a recibir más del doble de los pasajeros que se recibían anteriormente, y igual el número de operaciones creció demasiado. No así en el aeropuerto de Mérida, que tuvo un crecimiento periódico con base al tiempo, pero igualmente subió su número de operaciones. En Villahermosa... Traten de ir concluyendo ya, porque ya se pasaron del tiempo. Ok. Bueno, pues ya para, ¿cómo se llama? Para finalizar, sería como resaltar que Tapachula y Veracruz fueron creciendo bajaron de número de pasajeros y también de número de operaciones, que fueron los aeropuertos que no tuvieron tanto éxito, y sería todo de la exposición. Ok. Equipo número 5. Ya. A ver, ¿quiénes son? Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5. Vamos a exponer sobre el Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP, Golfo, Alfa y Papa. Nos estamos integrados por León Quintana Ilse y Mirindo Hernández Araceli. Bien, para empezar, bueno, nos hablaremos que a través del proceso de privatización que hubo en los 80, se formaron 35 aeropuertos. Bueno, de la privatización de los 35 aeropuertos se conformaron 4 grupos. Entre ellos encontramos el Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP, Golfo, Alfa y Papa. Los objetivos que tiene es aportar al grupo de la infraestructura, operar tecnología, los métodos de gestión y operación más modernos, mantener los niveles actuales de seguridad y obtener remuneraciones atractivas para los inversionistas. También, cuando se formó, tras la crisis de los 80, el gobierno mexicano contempló por primera vez la inversión privada en el grupo aeroportuario, y en 1995 se aprobó la ley de aeropuerto y su reglamento con el fin de sustento legal. En 1998, México contaba con 58 aeropuertos administrados por la ASA, que es la asociación, que es Aeropuertos y Servicios Auxiliares Alfa Sierra Alfa. A través del proceso de privatización, los 35 aeropuertos se conformaron 4 grupos, como ya lo habíamos dicho, y de estos, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene 12 aeropuertos a su mando, podría decirse. La estructura del Grupo Aeroportuario del Pacífico está formada por 20 directores. Aquí incluyo al director general y por cada aeropuerto. Destacamos a la Dirección de Administración y Finanzas, al director comercial, a la Dirección de Infraestructura y al director jurídico. También tenemos un consejo de administración que está apoyado por 4 comités: el comité operativo, el comité de auditoría y prácticas, el comité de adquisiciones y un comité de nominaciones y compensación. También tenemos a 16 subsidiarias, que son empresas de apoyo, repartidas en los 2 aeropuertos en México, destacando a los servicios a la infraestructura aeroportuaria y el corporativo de los servicios aeroportuarios. Bueno, como ya lo mencionamos, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene 12 aeropuertos en México. Tenemos al de Guadalajara y al de Tijuana, que sirve a las principales áreas metropolitanas. Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato y Morelia sirve a las ciudades y regiones en crecimiento. A La Paz, Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo atiende a algunos destinos turísticos más importantes del país. En 1999, el Grupo Aeroportuario del Pacífico se asoció estratégicamente con Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, AMP, Alfa, AMP. Esto está brindando el apoyo. Ayúdale, Araceli. ¿Cuál? Alfa y Papa. Alfa y Papa. Ok, adelante.
Bueno, les brinda el apoyo tecnológico y experiencia en el negocio. Lo siento. Como datos estadísticos, tenemos a la cantidad de pasajeros promedio anualmente en este grupo, que son 26 millones aproximadamente de pasajeros. En esta gráfica destacamos que en el año 2019 tuvo el mayor auge de pasajeros este grupo. ¿Y qué pasó en 2020? Por la pandemia disminuyó. Ok, hay que decir, adelante. Una caída. Muy bien, buena gráfica. Adelante. De acuerdo a la cantidad de carga promedio anualmente, tenemos que son 163,000 toneladas. Igualmente, el mayor auge fue en el año 2019 y como ya se mencionó, en el 2020 por la pandemia hubo un déficit. Aquí te mostramos la lista de pasajeros por aeropuerto en el año 2020. Están en las posiciones de mayor a menor ranking que tuvieron. Por ejemplo, en la primera posición tenemos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que encuentra en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y tuvo de pasajeros 8.125.600, que es el mayor aeropuerto que tuvo mayor número de pasajeros de este grupo. Y el menor, en el número 12, tenemos el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, que se encuentra en la ciudad de Manzanillo, en el estado de Colima, con solo 86.200 pasajeros, teniendo como promedio anual en México 25.087.600 pasajeros en el año 2020. Y bueno, todavía no hemos comparado con los de este año, que bueno, esperamos sean mejores. Y aquí tuvimos nada más ya la última, nuestra evidencia de nuestra reunión. Perfecto, muy bien. Gracias, profesor. Equipo número 6, adelante. Claro. Ese güey tiene el fondo ¿Se de ve? Herberto Morro. Se ve y te escuchas, adelante. Perfecto. Vale, buenas tardes. Nosotros les hablaremos sobre el Grupo Aeroportuario Centro Norte, también conocido como OMA. Nuestro equipo es entregado por Jacqueline Palma, Edgar Ramírez y su servidor Guillermo Quijano. El Grupo Aeroportuario Centro Norte surge como parte de un programa del gobierno para abrir la inversión privada en el sistema aeroportuario, con el fin de mejorar la infraestructura y servicios aeroportuarios. Este grupo se constituyó en 1998 con el fin de administrar, operar y explotar 13 aeropuertos en la zona centro-norte del país. En el año 2000, la empresa mexicana operadora de aeropuertos obtiene el 15% de las acciones del grupo, mientras que el gobierno federal se queda el resto de estas acciones. La empresa que gana esta licitación estaba conformada por Aeroporte París y Aeroinvest, que es una empresa subsidiaria del grupo ICA. Posteriormente, en el 2005, estas acciones del 15% pasan a ser de 36%. Una vez que OMA toma posesión de los 13 aeropuertos, empieza una serie de ampliaciones, modernizaciones, con el objeto de mejorarlos. Hasta incluso llegan a obtener una certificación ISO en el año 2005, la certificación es la 9001-2000. Este grupo aeroportuario también es pionero en la implementación de hoteles en los aeropuertos, como es el caso del Hotel Hilton Garden en Monterrey, entre otros servicios que brinda en sus aeropuertos, como OMA Carga. Todas estas acciones los han llevado a entrar en la bolsa de valores e incluso en el Nasdaq, e incluso han llegado a obtener el premio Airport Service Quality al mejor aeropuerto regional de Latinoamérica por la ASI, esto en el aeropuerto de Mazatlán. Actualmente este grupo está trabajando en la ampliación del aeropuerto de Monterrey, esto con el fin de satisfacer la demanda y seguir cumpliendo su propósito de desarrollar aeropuertos con infraestructura y servicios de calidad mundial. Muy bien, en la parte de la organización tenemos que OMA funciona como un gobierno corporativo. En esta parte lo podemos ver de una manera sencilla, dividido en dos partes, una que es dirección general y el otro que es consejo de administración. Tenemos que tomar en cuenta unos puntos claves que son parte de los inversionistas y Z, servicio de tecnología aeroportuaria, que es uno de los principales o un inversionista clave dentro de OMA. De una u otra forma, ellos están, como tal, Dirección General y Consejo de Administración están un tanto a la par.
En la siguiente diapositiva podemos ver ya un poco más desglosado la organización de Dirección General y de Consejo de Administración. Dirección General está dividido en lo que es Administración y Finanzas, la parte de Abogacía General, Operación Aeroportuaria, Infraestructura y Mantenimiento y Dirección Comercial. Y en la parte de Consejo de Administración, Consejo de Administración es elegido tanto por Dirección General como también por Z, lo que les había mencionado en la diapositiva pasada, que es Servicio de Tecnología Aeroportuaria. Entonces, este presidente, esta parte se divide en dos, que es Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad. Esta parte tiene 11 consejeros. Esos 11 consejeros, 5 son independientes y los otros 6 son consejeros por Z, el inversionista principal, y los otros consejeros propios de OMA. En este caso, el presidente también es un consejero, que también está dado por Z. Entonces, esta es como la parte que se supone que están a la par, ya que Dirección General se encarga un poco más de la parte aeroportuaria, la parte técnica, y la parte de Consejo de Administración, pues es vaya, administrar, representar planes de negocios, el plan maestro de desarrollo quinquenal, a diferencia de la otra parte. Entonces, del lado derecho igual vamos a poder ver las diferentes leyes a las que se tienen que acatar los 3 aeropuertos que conforman OMA, tanto en la parte interna como en la parte externa. Bueno, para continuar, el grupo aeroportuario OMA opera 13 aeropuertos, los cuales son Monterrey, que es el segundo centro industrial y de negocios más grande de México, Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, que son los importantes destinos turísticos. Asimismo, también opera Chihuahua, Culiacán, Durango, San Luis Potosí, Tampico, Torreón y Zacatecas, que son importantes destinos regionales, y Ciudad Juárez y Reynosa, que están ubicados en ciudades fronterizas. Estoy en clase. Y bueno, esto hizo que en el 2018 tuvieran un total de 21.6 millones de pasajeros. A continuación vamos a ver una tabla de un tanto de características técnicas que tienen los 3 aeropuertos. En la primera diapositiva únicamente vamos a poder ver los 6, en la siguiente van a poder ver los otros 7, si no ya tienen nuestra presentación. Algunas de las características es, por ejemplo, en el horario de operación de los 3 aeropuertos únicamente 5 operan 24 horas. Los otros ya sea que inician a las 5, 6 o 7 de la mañana. Y la otra es la dirección o distancia desde la ciudad, de donde se encuentran. Ven que, por ejemplo, en la Ciudad de México el aeropuerto está justo en la ciudad. En este caso, de los 13, únicamente 2 están dentro de la ciudad y el más lejos es el de Monterrey, que está a 30 kilómetros al noroeste. En cuanto a la capacidad de las pistas, tenemos a Mazatlán, que es el que cuenta con mayor capacidad, con 332 operaciones por hora. El que cuenta con menores operaciones es el Aeropuerto General Lucio Blanco, que solo cuenta con 18 operaciones por hora. En general, como podemos observar en la tabla, la gran mayoría tiene de 20 operaciones por hora. En cuanto a las calles de rodaje, tenemos a Monterrey como el primer aeropuerto, más bien, que tiene 11 calles de rodaje, que es el mayor. En cuanto al aeropuerto de Francisco Saravia, cuenta con una calle de rodaje nada más. En general, también como podemos observar, la mayoría cuenta con 2 calles de rodaje y podemos decir que el segundo sería Acapulco con 6 calles de rodaje. Y con respecto a las superficies de su terreno, notamos que el aeropuerto con mayor superficie de terreno es el aeropuerto de Chihuahua con 92.143.1 hectáreas, mientras que en el edificio con una mayor terminal de aeropuertos en superficie construida es el aeropuerto de Monterrey con 3 terminales construidas que sumadas dan 58.848 metros cuadrados. Bueno, a continuación se muestran las estadísticas que se han obtenido de los 13 aeropuertos, tanto en pasajeros como operaciones. En esta primera gráfica podemos ver que tenemos registro de pasajeros desde el 2000 hasta el 2020. Como podemos observar, ha tenido pequeñas decaídas en cuanto a ese registro, pero en general pues va aumentando, ¿no? Hasta el 2019, que es cuando se registra la mayor cantidad de pasajeros. En el 2020, obviamente por la pandemia que estamos pasando, pues ha decaído bastante este número de pasajeros. Y en cuanto a las operaciones, tenemos que en general pues las operaciones han ido regulares, igual hasta el 2020, que ha bajado poca la cantidad de operaciones registradas. En promedio anual tenemos 13.477.917 pasajeros, y en cuanto a las operaciones son 30.537 toneladas las que se han operado.
Bueno, pues esto es todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención. Ok, equipo número 7, buena exposición en equipo, ¿eh? Gracias. Vamos a comentar después. ¿Ya se puede ver, profesor? ¿Se ve? Perfecto. Y te escuchas bien, adelante. Bueno, pues nosotros les vamos a hablar sobre el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, de su capacidad también de pasajeros que puede transportar, de su estructura y un poco de cómo se fundó. La siguiente, de favor. Bueno, antes que nada, ya lo he mencionado, la empresa ASA, que fue Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que fue la encargada de la construcción y el desarrollo y operación de los aeropuertos aquí en México. También era la responsable de la que suministraba de combustible a la aviación. Por la crisis en los años 80, se contempla la participación del capital privado en la red aeroportuaria del país. La siguiente, por favor. También esta empresa administraba 58 aeropuertos, con los que se contaba en 1998 en México. Por el mismo proceso de la privatización, de esos 58 aeropuertos se tomaron 35 y se distribuyeron en 4 grupos, los cuales ya les había mencionado en exposiciones, que son el GIAPE, el OMA, el ASUR y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que particularmente solamente opera el mismo aeropuerto de aquí de la ciudad. Este grupo se funda el 28 de mayo del 98, con permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La siguiente, de favor. Bueno, también podemos decir que ese mismo día en cuando se funda el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, también se fundan los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México. Y ya finalmente este grupo tiene el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 1 de noviembre del 98 inician operaciones formalmente con sus respectivas entidades subsidiarias. Y ya. Bueno, aquí se puede apreciar lo que es la estructuración en forma de un organigrama del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, lo cual lo encabeza la Dirección General. Esta tiene como propósito desarrollar los proyectos aeroportuarios. Bueno, antes de que se cancelara el que se estaba construyendo en Texcoco, esta dirección lo estaba desarrollando para que se cumpliera en tiempo y forma hasta su puesta en operación. A esta dirección le sigue lo que es la Subdirección de Transparencia y Datos Abiertos. Por otro lado tenemos la Dirección de Relaciones Institucionales y Programas Sociales. Y bueno, la Subdirección de Transparencia se subdivide en la Gerencia de Datos Abiertos y en la Gerencia de Transparencia. Por otro lado, la otra dirección, que es la de Relaciones Institucionales, se subdivide en la Subdirección de Programas Sociales, en la Subdirección de Enlace con el Gobierno y en la Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Después, la Dirección General también se subdivide en una Gerencia de Seguimiento de Acuerdos y en una Subdirección de Riesgos, la cual se ramifica en una Gerencia de Prevención y Control de Riesgos. Aparte de estas direcciones que ya mencioné, contamos con otras 8, con otras 7 y un órgano de control interno. De estas direcciones les voy a nombrar a continuación, que es la Dirección Corporativa de Coordinación de Estrategia, la Dirección Corporativa de Finanzas, la Dirección Corporativa, Técnica, la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares, tiene la Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra y la Dirección Corporativa Jurídica. También tiene la Dirección Corporativa de Administración y, como le decía, el órgano interno de control. Y bueno, como ya lo dijo mi compañero, este grupo aeroportuario únicamente pues administra lo que es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Se llama así oficialmente. Es el más importante de América Latina, dado que opera con 27 aerolíneas diferentes, ya sea para pasajeros nacionales, internacionales
y también cuenta con 3 aerolíneas que se encargan de carga. Y bueno, este aeropuerto se divide en 2 terminales. La terminal 1 tiene 2 plantas, las cuales albergan salas como lo es la sala F1, la sala F2, la sala F3, la sala G, y esto es en la planta alta, y en la planta baja se encuentran la sala E3, E2, E1, B, D, D1, A y A1. A ver, repite todo esto en alfabeto aeronáutico, ya les dije. ¿Cuándo? Ok, entonces, la terminal 1, en la planta alta se encuentran las salas Foxtrot 1, Foxtrot 2, No, Foxtrot ya nada 3. más con una que diga, síguete con los demás. Ok. Y Golfo, eso es en la planta alta. La planta baja, con las salas Eco 3, 2, 1, la sala Beta, la sala Delta, Delta 1, Alfa y Alfa 1. Y no hay Beta. Sí. Bueno, la terminal 2, esta solo cuenta con una planta, la cual incluye 3 salas, que son Lima 1, 2 y 3. Bueno, la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es de 32 millones de pasajeros anualmente. Hasta el 2019 se había superado en más del 50% su capacidad. Esto lo vemos es una disminución debido a la pandemia. Tenemos las estadísticas de los últimos 4 años. En el 2019, que fue su punto más alto, fue de 50 millones. En el 2020 bajó a casi 22 millones y en lo que va del 2021 hasta julio, las estadísticas nos arrojan 18 millones y medio. La mayor parte de los pasajeros transportados han sido nacionales, era aproximadamente el doble de los internacionales. Cuando se vino la pandemia disminuyó a más de la cuarta parte de los internacionales. La siguiente, por favor. Las operaciones comerciales y de aviación en general, también en el 2019 fueron 459,000 y disminuyó en el 2020 con la pandemia 239,000. Podemos ver en estas tablas que la mayor parte de las operaciones comerciales es de pasajeros, en vuelos comerciales, pasajeros y de aviación general. Los de aviación general se refieren a los vuelos que no son de aerolíneas, un poco más del sector privado, y los de carga son los de mayor movimiento. De igual manera, la mayor parte fueron de manera nacional. La que sigue, las cargas transportadas en toneladas. En el 2019 se transportaron 556,000 toneladas. Estos datos no se ven tan afectados a partir de la pandemia. Sí hubo una disminución, pero no tan drástica como en los puntos anteriores. En lo que va del 2021 hasta julio, van 320,000 toneladas y la mayor parte de estas toneladas transportadas en este aeropuerto son internacionales. De las 2 terminales, usualmente es más usada la terminal 1 en cuanto a carga y aproximadamente un 60% terminal 1 también en pasajeros. Tienen 2 minutos. Eso es todo por hacer el Muy bien. Entonces, equipo número 8. Sí, profesor. ¿Ya se ve? Sí, se ve bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer sobre aeropuertos y servicios auxiliares o Alfa Sierra Alta. Los alumnos que conformamos esto es Daniel Pecadero, Omar Valdés y Jessica Valencia. A continuación, mi compañero Edgar nos va a dar una pequeña introducción de lo que ASA, cómo se creó y todo. Buenas tardes, compañeros y profesor. Bueno, vamos a ver un poco el antecedente histórico de ASA. Para esto vamos a remontarnos a los años 60. En ese entonces, en México ya existían varios aeropuertos, para ser preciso 34, pero empezaron a surgir necesidades con respecto a la rehabilitación y modernización de dichos aeropuertos.
Por lo tanto, el 10 de junio de 1965, el presidente en ese entonces, Díaz Ordaz, decretó la creación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA. En ese entonces, su función era ser un organismo central que se encargara de la modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria de nuestro país, así como administrar, operar y conservar dichos aeropuertos. En sus primeros 10 años de vida, ASA logró construir, ampliar y rehabilitar 25 aeropuertos. La siguiente, por favor. Ya a partir del año de 1975 al 85, ASA siguió creciendo, ya llegó a operar más de 60 aeropuertos, modernizó los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Guadalajara y Monterrey. E incluso impulsó un programa de desarrollo tecnológico donde ya se empezaban a fabricar varios vehículos y se hicieron 2 prototipos de aviones fumigadores, como el Bárcena 01, que está en la imagen. En el año 79, ASA asume la responsabilidad de suministrar los combustibles y lubricantes a las aeronaves. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, ya a partir del año 85 al 2000, ya sea tanto por el terremoto y varias crisis financieras en varios gobiernos alrededor del mundo, provocó que tanto en México como en otros países se cambiara un modelo económico al neoliberal, en el cual pues ya se permitía la participación de un capital privado, ¿no? La privatización de aeropuertos, básicamente. Esto ya se vio reflejado también, como ya lo fueron comentando los demás equipos, a que más o menos en el año 98, de los 58 aeropuertos que administraba ASA, los 35 más rentables fueron a los grupos ya mencionados, y pues ASA se quedó con 27, y bueno, y con 63 estaciones de combustibles. Bueno, ya pasando de los años, en el año 2007 a la actualidad, ASA ahora opera únicamente 19 aeropuertos directamente y otros 4 en sociedad. Sería mi parte. Bueno, yo les voy a hablar de las actividades que realiza ASA, una de las cuales es el combustible de aeronaves. Lo suministra en todo el territorio nacional a través de 60 estaciones ubicadas en los aeropuertos del país y 2 puntos de suministro. Diariamente abastece más de 8.4 millones de combustible. Otra de las actividades que también realiza es impulsar el desarrollo de combustibles alternativos como lo son los biocombustibles, y coordina los esfuerzos para crear esta industria a nivel nacional con otras instancias de gobierno federal y gobiernos estatales, así como la iniciativa privada y las organizaciones académicas y de investigación. La siguiente, por favor. Y bueno, otra actividad que realiza ASA es que cuenta con el Centro Internacional de Instrucción Ingeniero Roberto Cove González, reconocido como el Centro Regional de Excelencia en Instrucción Trainer Plus y en Seguridad de la Aviación Civil por la Organización de Aviación Civil Internacional. Es una certificación que le permite posicionarse como uno de los mejores a nivel mundial, ya que cumple con los estándares nacionales e internacionales de calidad y contenido, gracias a sus instalaciones y a la gama de servicios que ofrece. La siguiente, por favor. Bueno, en la actualidad, ASA ha registrado un crecimiento de 56.6%, tan solo de enero a julio, en comparación al año 2020, obviamente respecto a la pandemia, ¿no?, del COVID-19, contando con 1.579.641 pasajeros, que es una gran diferencia a la de 2020. Los aeropuertos de la red ASA que reportan pues un incremento mayor a comparación de otros. En primer lugar tenemos a Puerto Escondido con 119.14%, y en el último lugar, que todavía es la misma posición, a Ciudad del Carmen con tan solo 24.3%. Los 19 aeropuertos que se mencionaron al principio, que le pertenecen a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, o ASA, es el Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay, el Aeropuerto Internacional de Chetumal, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Carmen y el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón.
el Aeropuerto Internacional General Servando Canales, Aeropuerto Internacional de Nogales, Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, Aeropuerto Nacional El Tajín, Aeropuerto Internacional de Puebla, el Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez, el Aeropuerto Nacional Licenciado Miguel de la Madrid, el Aeropuerto Internacional General José María Yáñez, el Aeropuerto de Ixtepec y el Aeropuerto Internacional de Loreto. El Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Aeropuerto Nacional de Tamún, Aeropuerto Internacional de Tehuacán, Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Amado Nervo, Aeropuerto Internacional de Uruapan. Y esto sería todo de nuestra parte. Muy bien, jóvenes. Bueno, ahorita vamos a comentar. A ver, seguimos con el equipo número 9. Equipo 9. Sí, profe, ya se ve. Buenas tardes. ¿Se escucha? A ver, Joel, nada más. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 9 y les vamos a hablar sobre el sistema metropolitano de aeropuertos. Para empezar les voy a hablar un poquito sobre... A ver, pero ¿quién es Joel? El compañero que se incluyó al final. Sí, pero ¿por qué no está su nombre, apellido completo? Pues es que estamos trabajando una presentación los tres. A ver, dime tu nombre completo, Joel. No, yo no soy Joel, soy Donativo Falcón y Bueno, pues no hemos sabido de ahí él. veo un Joel. Joel no se presenta, no habla, no hemos tenido respuesta de él. Entonces no lo pongan. Tengo aquí a Falcón, ¿sí? Y a Yáñez, nada más. Sí. Adelante, pues. Sí, está bien. Bueno, para empezar les voy a hablar un poquito sobre la historia, cómo fue que se creó el sistema metropolitano de aeropuertos. Esto se puso en marcha después de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No sé si sabían, pero ya estaba en planes de hacerse un aeropuerto ahí por el año de 2001-2002. Y un poco de los antecedentes históricos de esto fue que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México inició su construcción en 1928 y pues ya para lo que es 1930 ya estaba consolidado como puerto central aéreo. No fue hasta los años 40 que fue ya considerado como un aeropuerto. No es cierto, hasta 1963 que es declarado oficialmente Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para el año de 1980 se estableció que la capacidad del sistema de pistas era de 60 operaciones por hora y la demanda de 74 operaciones por hora. Se cambió plantear la aviación general del aeropuerto, distribuyendo otros existentes como lo son la base militar de Santa Lucía, otra base en Atizapán y en ese entonces estaba construyendo el aeropuerto de Toluca. Para el año de 1994 se inauguró la segunda terminal del aeropuerto, teniendo una superficie de 135,000 metros cuadrados. Para el año 2001 se anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México con la intención de solucionar pues todos los problemas que había de demanda por el tamaño de la ciudad y la zona conurbada. Para el año 2002 pues se canceló este nuevo aeropuerto debido pues a
algunas negativas con las comunidades ejidales para que vendieran sus tierras. Conflictos ejidales, es la palabra. Sí, conflictos ejidales. Adelante. Atenco. Bueno, algunas alternativas que se propusieron en su momento para solucionar la demanda de transporte aéreo, pues fue hacer viable la operación del aeropuerto para los próximos 5 años con inversiones moderadas para un máximo de 30 millones de pasajeros y 350 operaciones anuales. Para todo esto se consideró, como ya les había comentado, que se usaran los aeropuertos existentes como el de Toluca, el de Querétaro, para atender toda la demanda en la zona. Siguiente, por favor. Bueno, algunas mejoras inmediatas que se hicieron para mejorar la operación con la infraestructura que tenían, pues bueno, se plantearon algunas ampliaciones en lo que son las plataformas y rodajes, así como el crecimiento de las terminales. La ampliación de la nueva, bueno, para el aeropuerto de la nueva terminal se dio en el año del 94, destinando así el 43% de los aterrizajes a la terminal 2 y el 56% a la terminal 1. De esta forma, pues ya se pudieran atender los 32 millones de pasajeros y 350,000 operaciones anuales. Bueno, en torno a la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México y como alternativa de largo plazo, se estructuró el sistema metropolitano de aeropuertos. Este está dividido en dos. La primera son los aeropuertos complementarios que trabajan en conjunto con el de la Ciudad de México y está conformado por el de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro. Y por otro lado tenemos los aeropuertos de distribuidores de tráfico aéreo, que está compuesto por Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Con la intención de atender a una demanda máxima de 65 millones de pasajeros y 700,000 operaciones para los próximos 30 años. Bueno, los 30 años a partir de la realización del sistema y planteándose en el año 2002. Las acciones de apoyo del sistema metropolitano de aeropuertos fueron designadas desde el gobierno federal, entre las que tenemos como apoyo fueron para las aerolíneas, que les permitieran, otorgándoles facilidad para obtener concesiones rentables de operación en aeropuertos complementarios del sistema metropolitano de aeropuertos, sobre todo en el de Toluca. En el inicio, que iniciaron operaciones de aerolínea Interjet, Volaris y Aeroméxico, así como Continental Airlines y la española Air Madrid. Se firmó un convenio con la operadora de la autopista México-Toluca para que redujera el costo de los peajes a 50 pesos y aumentándole el número de años a la concesión. Se establecieron rutas específicas de transporte terrestre de diversas zonas del área metropolitana de la Ciudad de México hacia el aeropuerto de Toluca, con tarifas de transporte accesible menores a las que cobraría un taxi urbano. Y por último, se ordenaron las rutas aéreas desde y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, de tal forma que los vuelos nacionales y extranjeros que no fueran necesarios que hicieran conexión en la Ciudad de México, volaran de manera directa a los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo, con lo que se beneficiaron
ya que la tasa de crecimiento entre el 2013 y 2016 ha sido en Cancún en un aumento de 146%, en Guadalajara 125%, en Monterrey 148% y en Tijuana un 83%. Como resultados, al principio fueron muy favorables pues entre todos los aeropuertos que conformaban el sistema metropolitano, pero a lo que fue hasta el 2006, y si vemos en la tabla, la variación disminuyó. Hubo un severo descuido en este rubro del aeropuerto. Ya no se tenían las operaciones como se tenían en años anteriores. Y por último tenemos el nuevo diseño del espacio aéreo para la ciudad, para el sistema metropolitano. Este se planteó y se puso en práctica en diciembre del 2020, hace 9 meses. Con este nuevo espacio aéreo elaborado por el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, está basado en la implementación del procedimiento conocido como PBN, Navegación Basada en Performance, que incorpora sistemas de navegación terrestre y satelital, tomando en cuenta las capacidades de cada tipo de aeronave en los despegues y aterrizajes. El nuevo espacio aéreo ha sido evaluado utilizando sistemas de simulación acelerada, en la que se destaca que el sistema aeroportuario metropolitano tendrá una capacidad suficiente para atender hasta 125 millones de pasajeros al año, así como hasta 50 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en 1.300 operaciones diarias, que son las que alcanzaron a fines del 2019. Hasta 60 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que va a ser el nuevo, con 1.300 operaciones diarias, y hasta 16 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Toluca, a diferencia de los 700,000 que recibe actualmente. Bueno, aquí tengo un video que explica más eso, pero no sé. No, ya llevas 10 minutos. Ah, ok. A ver, ¿quién traten de concluir con algo? Sí, eso sería todo. Ya es la actualidad. ¿Ya sería lo que todo? Está planteado. Ok, jóvenes, hemos terminado. Y bueno, a ver, retiren su presentación para poder reunirme con ustedes. Ahí estamos. Estimados jóvenes, estoy muy satisfecho porque todos hicieron un buen trabajo y una buena exposición en general. Voy a referir algunas cosas en el tiempo que tenemos, poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo. Sí, por ejemplo, el tema 1 en cuanto al transporte aéreo, para cerrar bien su tema, hubiera sido bueno que pusieran estadísticas de lo que se transporta. Hicieron una buena investigación en cuanto a la evolución de la aviación y en cuanto a los aviones, los aerodinos. Lo que no hay diferencia en lo que dijiste y en lo que les he platicado. Simple y sencillamente, los que vuelan, todos los aparatos que vuelan, son bajo dos principios, que son más ligeros que el aire, los globos, que definieron bien cuáles son unos y otros, que se los había comentado así, y los que son más pesados que el aire, que son las aeronaves. Ok. Por lo demás, todo está bien.
hicieron inclusive de la historia de la aviación, hay muchísima información. Bueno, antes de que se me olvide, hoy mismo, al rato, en unos minutos, y si tuviera alguna dificultad mañana temprano, ya les mando las 2 presentaciones que hemos trabajado. El marco de referencia, donde están todos los temas precisamente que expusieron ahorita ustedes, por eso no se los mandé, y lo que vimos del área de influencia hasta empezar los estudios geográficos. ¿Para qué? Para que ya puedan ir formando su marco de referencia. Ahora, pongan atención a lo que les voy a decir. Lo que les voy a enviar, tienen gran material, tienen mucha información, pero con las 9 presentaciones que acaban de hacer ustedes, que por eso les pedí que las subieran al WhatsApp del grupo, todos las tienen, si es que las han conservado, ¿sí? Ahí tienen mucho más material para hacer el marco de referencia de su proyecto. Ok, entonces sigo. En cuanto a las dependencias nacionales, pues fue una buena presentación. Quizá lo que hay que tener claro que hay 2 grupos. Primero son los organismos gubernamentales, y sí hicieron una buena aclaración y me gustó. ¿Cuáles son aquellos que son descentralizados y los que son paraestatales, que tienen como base personalidad jurídica y patrimonio propio? Y los otros dependen administrativamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Problemas, todo está bien. Ya empezando con los grupos aeroportuarios, el esquema es igual para todos. Se privatizan exactamente en la misma fecha porque siguen un procedimiento que la iniciativa privada, ahí hay mucho que hablar del sistema del modelo neoliberal, modelo económico neoliberal, que el presidente ha hecho mucho énfasis en eso, que ha sido malo, y que vamos a platicar en las cuestiones del marco económico, ¿sí? Y en la historia. Bien, de ahí resultado es que el país estaba endeudado, como todo lo de Latinoamérica, y los organismos internacionales presionan a los gobiernos para que el Estado deje de ser productor, y eso lo deje a la iniciativa privada y sea nada más regulado, lo que se está revirtiendo, que vamos a platicar posteriormente. Ok, se forman todos los grupos aeroportuarios bajo el mismo esquema, desde luego. Se forma por cada aeropuerto una asociación, y en conjunto se forma el grupo aeroportuario, y hay una entidad operativa, ITA, en donde están las acciones. Entonces ahí lo que hay que ver, y lo dijeron, es quiénes manejan actualmente, porque unas empresas o consorcios fueron los que ganaron la licitación, y eso ha tenido cambios a través del tiempo, la posesión de acciones que se han vendido. Pero lo cierto es que todos trabajan con un consejo de administración, y ese consejo de administración depende precisamente de cuántas acciones posea cada uno para poder ser miembro del consejo, ¿sí? Ahora, operativamente tienen una estructura a partir de un director general, y ya viene toda la ramificación como cualquier institución. ¿Qué es lo otro que importa? Y si lo pusieron, a excepción de Al-Sur, que me pusieron datos muy viejos, del 2012, sí se ve, son útiles. El siguiente equipo puso una tabla muy bonita, que se ve, fíjense, si estamos metidos en esto, todo está relacionado, la economía con el movimiento de pasajeros, porque es finalmente una actividad económica. Y ahí se ven las crisis. Por ejemplo, en 2008, en las gráficas que pusieron los 3, se ve como hay una baja cuando hubo la gripe aviar, ¿sí? Problemas económicos en Estados Unidos y incremento de combustible. Y cómo después de que se recupera, va subiendo hasta el 2019,
donde hay una caída tremenda, porque esto que nos está sucediendo es completamente extraordinario. La Ciudad de México bajó más del 50%, y alguien lo dijo, una compañera, ya se está recuperando el sector. A ver cómo viene todavía las siguientes olas para que se recupere. Bueno, eso es en cuanto a los grupos aeroportuarios. El de la Ciudad de México tiene mucha historia, ¿sí? Yo he escrito infinidad de artículos de la problemática del aeropuerto de la Ciudad de México, todavía da para más. Yo ya lo daba por muerto, y no, ahí viene un nuevo proyecto de investigación, ¿sí? No les voy a decir el nombre porque apenas lo voy a registrar. Ok, luego viene la cuestión de el sistema metropolitano de aeropuertos. Efectivamente, en el 2000-2001 se formó un equipo de transición porque 70 años de gobierno del PRI se termina, ¿sí? Con Zedillo. Bueno, de la privatización fue Zedillo precisamente el que privatizó ferrocarriles y aeropuertos, porque ya no tenía más que. Los presidentes anteriores habían privatizado casi todo las empresas de gobierno. Ok. A partir de ahí entra el nuevo gobierno y había una gran esperanza en ellos, sobre todo en cuestiones de corrupción y en cuestiones de eficiencia operativa. No hubo esos resultados, ¿sí? Pero bueno, en la transición entre Zedillo y Fox se forma un equipo de transición para todas las áreas. Así fue en comunicaciones y transportes, que lo encabezó Pedro Cerizola, porque él se iba a hacer cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Y lo relacionado a los aeropuertos, Ernesto Velasco. Y el principal problema que tenía era construir el nuevo aeropuerto, porque se decía que el actual con 20 millones ya estaba saturado, y era cierto, ¿sí? Formo un equipo de transición. Yo escribo unos meses antes un artículo que me publica la revista de investigación del Politécnico y me invita a formar parte de ese equipo de transición. Viví todo el proceso, toda la ampliación de la Ciudad del aeropuerto de la Ciudad de México, porque precisamente con el problema de Atenco, un muerto, se cancela el proyecto, ¿sí? Porque hay un amparo que ya se estaba perdiendo. Orihuela, un abogado de la universidad, estaba apoyando a los ejidatarios de Atenco. ¿Qué pasó? Se cancela el proyecto, y ahora ¿qué hacemos? Porque dicen que el aeropuerto actual está saturado y ya no va a haber nuevo aeropuerto. Antes también había escrito un artículo donde proponía un sistema de aeropuertos con Pachuca, con Puebla, Toluca y Cuernavaca. No metía a Querétaro. Me vine de subdirector de la escuela, y al terminar me vuelve a invitar a Ernesto Velasco y se implementa el sistema metropolitano de aeropuertos, que fue un éxito, ¿sí? Y no porque lo diga, ahí están los datos. El crecimiento de todos los aeropuertos del sistema, que hicieron una buena exposición en los dos grupos, fue extraordinario, pero sobre todo Toluca. Lo que no ha sucedido en ningún aeropuerto del mundo. Pasó de 100,000 pasajeros a 4 millones de pasajeros en 2008, de 2003 a 2008. Cambia el gobierno, entra una nueva administración, Calderón, y lo empieza a olvidar. Y Peña definitivamente lo olvidó, porque retomaron el nuevo aeropuerto del Estado de México, el que se canceló. Yo creí, cuando vi ya la estructura que llevaba, toda la infraestructura, dije, ahora sí murió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No contaban que iba a llegar Andrés Manuel con su consulta popular, y se atrevió a destruir todo lo que había y construir Santa Lucía. Hay mucho que ver ahí, ¿sí? Entonces, jóvenes, hay mucho de esto y de cualquier tema,
mucho que investigar, y eso es lo que yo pretendo motivar en ustedes. Hurgar. Por ejemplo, ahorita, ayer dio el informe el presidente. ¿Sí? Hay muchos datos muy valiosos y fundamenta todo. Desde luego, ¿sí? Todo es discutible y cuestionable, porque simple y sencillamente él trae otra línea de corriente. Vamos a ver muy rápido, también por eso les pido que pongan atención, su participación, investiguen el por qué se dan esas corrientes políticas y económicas y qué resultados tienen y en qué se refleja, a qué sectores beneficia y qué sectores quedan menos. Por ejemplo, ahorita todo está enfocado, como los neoliberales que nos dieron patria en su momento. Vamos a ver historia, vayan estudiando, ¿sí? Está enfocado a las personas, a ayudar a los demás más desposeídos. Y desde luego que los entes de poder se sienten agraviados, pues es que ya no pueden ganar miles de millones de pesos o dejar de pagar miles de millones de pesos de impuestos, que no se compara con lo que le están dando a la gente que menos tiene, que son 5 o 6 mil pesos, pero es a todos. ¿Sí? En fin, vamos a seguir discutiendo esto, porque no está fuera de nuestro campo de acción, al contrario. Por eso desde un principio les dije, la infraestructura es para servir a la sociedad, pero tenemos que diseñarla y construirla de acuerdo a las necesidades, en un precio justo. El aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, ya hoy un avance extraordinario y puede cuestionarse mucho, y yo he cuestionado mucho su construcción, sobre todo que cancelaron Texcoco, pero sí reconozco, ¿sí?, que el precio que tiene es equitativo, es adecuado, no se ve que haya una mano negra por ahí. Habrá que estudiar otras cosas después, pero así es como yo lo veo desde este momento. Terminamos, pero si alguien quiere hacer algún comentario, jóvenes, con mucho gusto podemos. Exactamente. Fíjense, yo quiero que aprendan también a manejar sus tiempos. Tengo que irlos apurando, es cierto, pero estoy terminando a las 5:30. Ahorita ya me retrasé 30 segundos, 5:31. Pero insisto, si alguien quiere hacer algún comentario o tiene dudas de lo que tenga que hacer o del curso, adelante, no nos hace daño que invirtamos 1 o 2 minutos más. Los escucho. Sí, profe, yo nada más una duda de la tarea que mandó por WhatsApp. No recuerdo. Perdón, no que mandé por WhatsApp. Bueno, no tarea, actividad. Ajá, la verdad no recuerdo bien qué era lo que había que hacer. Ya muchos de tus compañeros me lo enviaron. Lo que tienes que hacer en el WhatsApp personal, no en el grupo, porque es tu actividad, es escribir ahí una síntesis del Plan Nacional de Desarrollo y una síntesis del programa de infraestructura del sector privado con el gobierno. Ok. Yo creo que como el 30% de su grupo ya me la mandó, pero no habíamos fijado fecha. ¿Alguna otra duda? Fecha límite de entrega, pues. Profe, si yo le añadía la tarea, ¿se la puedo volver a mandar? No. A ver. Ok, dices, ¿ya incrementaste contenido? Ajá. Ok, si es así, sí. Gracias. Quien ya la mandó no es necesario. Ahora, les voy a pedir lo siguiente a los que sigan, porque me han estado mandando, o sea, escriben en el cuaderno, toman foto y me la mandan. No, quiero que escriban en el teléfono, no me manden PDFs, ¿sí? Los que falten. Los que ya me la mandaron, ya se las acepté. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? De su trabajo, de su proyecto, vayan haciéndolo, así van a aprender de la mejor manera.
¿Nadie más? De momento no.